Roger van der Weyden nació en Tournai, en Bélgica, y trabajó en esa ciudad y en Bruselas. Fue muy valorado ya en vida. Realizó su obra entre las décadas de 1430 y 1460. Nos vamos a concentrar en una sola obra del pintor, probablemente la más conocida. Es este Descendimiento que estamos viendo. Lo pintó hacia 1435. Es un cuadro grande para el siglo XV, mide 220 por 260 centímetros, es decir, 2,20 metros por 2,60 metros. Las figuras son casi de tamaño real. El cuadro está en el Museo del Prado, en Madrid. En la escena vemos el momento en el que bajan a Cristo de la cruz, luego de quitarle los clavos. Su madre, María, ha desfallecido. Los pintores solían recibir instrucciones de sus clientes de lo que debían pintar. Es su tarea convertir esas pautas en imágenes. En este caso, el cliente debió pedir a van der Weyden que llamase la atención sobre el dolor de la Virgen. Es que la compasión de una madre es más fácil de comprender que la muerte de un Dios. Ayuda a que nuestros sentimientos afloren. Las figuras de Cristo y de la Virgen se disponen en el cuadro de forma similar. Desde lo compositivo parece una el eco de la otra. La proximidad entre la mano derecha de Cristo y la izquierda de la Virgen también sirve de vínculo entre ambas figuras. La otra mano de Jesús en la parte alta del cuadro y la derecha de María en la parte bajo, junto a la calavera, se doblan hacia adentro. Este doble gesto nos hace percibir a las dos figuras como un único cuerpo, enmarcado por los brazos externos. De esta forma el pintor insiste en la idea de asociar el dolor de las dos figuras como si fuesen uno mismo. Este cuadro fue encargado por el gremio de ballesteros de Lovaina para ser instalado en una iglesia de la ciudad. Unas pequeñas ballestas apenas visibles en las esquinas superiores del cuadro lo recuerdan. Estos gremios eran asociaciones exclusivas para hombres. Su regalo a la iglesia servía para convencer a los demás de que tenían poder y recordarles de paso que tenían dinero. A mediados del siglo XVI, unos 120 años después de pintarse, el cuadro fue comprado en la iglesia por la mujer que gobernaba los Países Bajos, María de Hungría, que lo llevó a España cuando se retiró. Por eso el cuadro se encuentra ahora en el Museo del Prado en Madrid. A cambio, entregó a la iglesia una copia del cuadro y un órgano. La capacidad de van der Weyden para reproducir hasta los mínimos detalles es asombrosa y al mismo tiempo es típica de la pintura flamenca del siglo XV. Miremos en este detalle la barba incipiente en la cara de Jesús, o incluso el vello púbico que se aprecia por encima del paño que le cubre. En su costado y en su mano derecha vemos que la sangre que fluye de las heridas acaba de cambiar de dirección. Esto se debe a que al bajar de la cruz el cuerpo de Cristo pasa de posición vertical a posición horizontal. En contraste con el realismo de muchos detalles que se ven en el cuadro, los brazos de la cruz son demasiado pequeños para haber soportado a Cristo, y las piernas de la Virgen son demasiado largas. Si se pusiese de pie no cabría en el cuadro. Sin embargo, los detalles minuciosos, propios del artista y del renacimiento flamenco del siglo XV, realzan sin duda su aspecto realista. El detallismo con el que se representan las telas, la piel y otros objetos es suficiente para hacernos pensar que lo que vemos es real. La mujer del lado derecho del cuadro adopta una pose muy similar a la que vimos en una de las obras de Van Eyck. Ambos artistas se encontraban en la vanguardia de su tiempo y buscaban crear un arte nuevo. Para ello, se inspiraron el uno en el otro. Los pliegues en la ropa de esta misma figura contribuyen a expresar el momento de tensión psicológica que vive. Como vemos en este detalle, los pliegues de las telas son fabulosos. Uno siente que el pintor ha disfrutado pintándolos, que en las telas pudo concentrarse en valores puramente formales y abstractos. Miremos de nuevo el cuadro entero. El espacio es sorprendente. Las figuras se disponen en una pequeña cajita, como en una caja de paredes doradas. ¿Qué razón puede haber para pintar un espacio imposible en un cuadro tan aparentemente realista? La respuesta es que en esta época
Las escenas religiosas que se colocaban en los interiores de las iglesias solían ser esculturas en lugar de pinturas. Este es un ejemplo algo más tardío, pero me sirve para explicarme. Varias figuras esculpidas en madera se disponen en un espacio muy estrecho. Como sucede en este caso, la mayoría de estos grupos escultóricos estaban pintados. Lo que hace Van der Weyden aquí es imitar este tipo de arte. Pintó un cuadro que recuerda a los altares de madera policromada. Aunque ha pasado a la historia del arte como pintor, sabemos que Van der Weyden trabajó pintando esculturas de madera y de piedra, y es muy probable que también diseñase esculturas que realizaban otros artistas. Está claro que su labor en ese terreno influyó sobre el cuadro que estamos viendo. Al imitar un grupo escultórico, Van der Weyden se acerca a lo que el público estaba acostumbrado a ver. Intentemos ponernos en lugar de los contemporáneos que se acercaban a la iglesia donde estaba esta obra. Acostumbrados a ver esculturas, estas figuras nos parecían asombrosamente realistas. En lugar de madera, parecen de carne y hueso. Su impacto debió ser muy grande. Quiero terminar hablando del lenguaje formal del cuadro. Pensemos en una pintura como si fuese una frase, en una poesía, en un verso, compuesta por diferentes partes. Puede ser sujeto, predicado, complementos, metáforas, imágenes, diferentes palabras que cumplen diferentes funciones. Cada persona, cada escritor usa el lenguaje de forma diferente. Lo mismo sucede con la pintura. Veamos cómo este artista utilizaba su lenguaje. Las figuras se disponen en el cuadro a modo de formas geométricas. Entre ellas se establecen relaciones significativas como si fuesen rimas de diferentes tipos, según sus afinidades o sus diferencias. El hombre y la mujer de los extremos son solo dos figuras. Pero no solamente eso, también son dos paréntesis que enmarcan la composición con sus posturas. Conté antes del paralelismo que existe entre Cristo y la Virgen. La relación entre estas dos figuras domina el cuadro, claramente. Pero miremos en este detalle uno de los dedos del pie de Cristo. Casi toca el paño blanco que tiene encima. Este tipo de contacto, muy cuidadoso entre elementos que pertenecen a planos diferentes, se repite en otros lugares del cuadro. Lo vemos en la parte alta de este mismo detalle, donde la manga roja de la mujer apenas toca un recipiente de cerámica blanca. Algo similar sucede con la mano izquierda de Cristo, que se acerca al paño negro que cubre la cabeza de otro hombre. Van der Weyden es un pintor a quien admiramos por su inteligencia pictórica. Él intuyó que, creando este tipo de conexiones de elementos del cuadro, le daba cohesión. Además, el pintor condiciona el ritmo con el que nuestra vista recorre la escena. En unas zonas miramos de forma más superficial, en otras nos detenemos con curiosidad, como si hubiésemos descubierto algo. La sensación de que comprendemos cómo funciona el cuadro la vivimos con placer, con el placer que proporciona el conocimiento. Al contemplar el descendimiento, tenemos la sensación de que Van der Weyden nos revela un secreto, de que nos acerca a la lógica del arte de la pintura, de que nos ayuda a comprenderlo.